Muy buenos días y bienvenidos a Buen Vivir. Agradezco la bienvenida que nos da el doctor Bernardo Ferrando aquí en su clínica, en su biblioteca, un lugar como emblemático que te llama el silencio y la introspección. Ustedes saben que el doctor hace muchísimos años que inició esta escuela de hierbas y flores del Uruguay, del Burucuyá, MBU. Y bueno, te agradezco que nos hayas invitado a venir. Bueno, gracias a ti por venir y por ayudarnos a difundir y abrir este conocimiento. Y a propósito del conocimiento, te quería preguntar, ¿cómo manejan ustedes en la escuela ese autoconocimiento que el paciente, que cada uno tiene que tener para entender, no sé, el paradigma, el contexto familiar, todo lo que ustedes trabajan y entender qué es lo que nos da miedo o qué es lo que nos activa o por qué tenemos esa manera de reaccionar a veces y no entendemos? Claro. Digamos que cuando viene una persona a consultar, ¿no?, por las flores, muchas veces vienen por un tema concreto, por una rinitis o porque está bajo de defensas o porque está con colon irritable o porque tiene cefaleas o motivos clínicos concretos. Pero atrás de la persona hay emociones, hay una personalidad, hay sentimientos y muchas veces encontramos que detrás de esa gastritis o esa irritación de estómago o ese hígado inflamado, nos encontramos con una persona que tiene ira, y no es una ira por el momento, sino que es una ira estructural, producto de una personalidad detallista, una personalidad controladora. Y bueno, es decir, que no solo vemos el síntoma y la enfermedad, sino que vemos más allá de la enfermedad a su sistema, su persona, su psiquis, su forma de actuar en la vida, las emociones que más predominan en esta persona y a la vez cómo es la dinámica sistémica familiar. Es decir, analizamos todo. Entonces de pronto en una consulta o en dos no es suficiente, pero ahí nosotros trabajamos con las hierbas, con las flores y genera todo un movimiento de sanación. Pero después dentro de la escuela tenemos psicólogos, tenemos terapeutas corporales que trabajan más desde lo corporal o más desde la psicoterapia, ¿no? Y van haciendo un proceso terapéutico con los consultantes, terapeutas de todo tipo, que hacen transgeneracional o hacen constelaciones familiares o hacen biodecodificación. Claro, hay de todo acá. Ahí me estás hablando también de esa carga de las familias, que a veces uno ni sabe qué pasó con los abuelos o los bisabuelos o cómo vivían, y todo eso también es todo importante. Repercute, muy importante, porque muchas veces un síntoma actual que tenemos responde a una dinámica sistémica y a una dinámica transgeneracional, cosas que pasaron 4 generaciones para atrás, un asesinato, un abandono, un hecho traumático, un trauma que se vive de generación en generación. ¿Podemos decir que las familias trabajan como un mismo conflicto o se dan algunas personas de la familia? A veces una persona o algunos integrantes del sistema traen a luz un trauma transgeneracional. Entonces muchas veces pasan cosas en la familia que son secretos, pasan cosas en la familia que no son expresadas, que no son dichas, ¿no? Y se manifiestan a través de síntomas o enfermedades. Entonces toda esta medicina busca el despertar de esa conciencia transgeneracional. Y ahí viene la sanación de muchas cosas. O sea que a través de la consulta y del proceso personal que hace el paciente, va saliendo a la luz qué es lo que sucede y haces como ese clic para entender qué es lo que pasa. Claro, con nuestra medicina buscamos el despertar de la conciencia, el despertar de sí mismo, el despertar y entenderlo. Eso no es en una sesión, es en un proceso existencial. De pronto viene una persona por un tema concreto, físico, y a través de la entrevista y a través de las flores se le despierta algo adentro de la persona que lo lleva a una búsqueda mucho más profunda de sí mismo y empiezan terapia o empiezan a hacer constelaciones o empiezan a hacer yoga o empiezan a meditar o van a trabajar la conciencia transgeneracional o hacen otras cosas, porque lo que hicieron las flores en este caso fue despertar esa necesidad de búsqueda de su ser y de su alma. Y vas cambiando además seguramente claro. de trabajo de flores, porque te vas como moviendo dentro de ti mismo, ¿no? Ahí está, cuando la gente hace un trabajo terapéutico con las flores, vamos cambiando las flores de acuerdo a las emociones y a los momentos del alma, cómo se van modificando. Es todo un viaje interior. Impresionante. Y esto no solamente en adultos, también en niños, ¿no? En niños también.
Ahora en unos meses voy a sacar un libro de las personalidades infantiles, justamente. Qué lindo. Toda una profundización en la psiquis infantil. Porque muchas veces las heridas que nosotros tenemos son a partir de nuestras heridas infantiles. Lo que no resolvimos en nuestra niñez sigue afectándonos de adulto y muchas veces actuamos como un niño herido. Y hay muchas cosas no dichas o muchas cosas de repente que uno funciona dentro de ese contexto. Viste que a veces te dicen, ay, ¿qué pareció? Sos igual a tu tío. No, ahí están pasando cosas, ¿no? Claro, muchas veces hay una identificación con un tío. A veces le ponen el mismo nombre, ¿no? O un abuelo que le pasó, anda a saber qué, y tiene el mismo nombre. Y son cargas transgeneracionales. O sea que la manera es hacer obviamente un proceso con una consulta, no es que uno puede darse cuenta tan fácil porque eso está realmente metido adentro, ¿no? Claro, entonces las flores traen conciencia y te traen autoconciencia. Si vos empezás a hacer un trabajo con las flores, empieza a mostrarte, empiezas a soñar, empieza a moverse el alma, ¿viste? Y empiezan a pasar cosas y a darte cuenta de cosas que de pronto no te das cuenta, se empiezan a modificar los vínculos que estaban trancados, de pronto se empiezan a mover y a armonizar, ¿no? Claro, con personas en la familia que de repente peleas o gente con la que no se habla uno y otro. Ahí está, eso responde a heridas infantiles, responde a cosas de mucho tiempo que no sabemos por qué. Muy interesante. Yo lo que les digo es que evidentemente hay que hacer la consulta. Hay como una comunidad, no solamente el doctor Bernardo Ferrando aquí en Casa Verde, sino hay una gran comunidad que tú formaste, claro, de médicos, de terapeutas que pueden acompañarte en este proceso, ¿no? Ahí está, hay una escuela de mucha gente que trabaja con esta medicina y bueno, y la verdad que especialistas con gran nivel y que ayudan mucho. Y a mí me encantó porque algunas veces vinimos a conversar o a hacer de repente otras notas y todos los médicos o la gente que trabaja con pacientes te dicen cómo además de lo que estudiaron en la facultad, lo que los han ayudado las flores y esta escuela hace que sea mucho más rápida la resolución de los conflictos en los pacientes. Claro, genera todo un movimiento de sanación que acelera la recuperación. Es decir, un día un psicólogo que trabajaba con esto dice, mira, ahora lo que me pasa es que los pacientes se curan mucho más rápido. Me viene más gente ahora, pero los que vienen ya no demoran como demoraban antes. Hay un proceso interior de la gente que se cura mucho más rápido. Una maravilla. Sí. Muchísimas gracias. Pero gracias a ustedes. Para mí siempre es un placer. Espero que te haya gustado y nos reencontramos mañana.